Buenas tardes, amadas hermanas y hermanos que nos reunimos para adorar a nuestro Dios a través de esta plataforma. Este día que es día de adoración a nuestro Dios, la Sociedad Femenil Dorcas le da la bienvenida y también sean bendecidos y ustedes también bendicen nuestras vidas. Y en este momento también somos bendecidos a través de nuestra hermana Elba Carrera, quien tiene la oración de alabanza. Vamos a orar, hermana, en esta tarde, Señor, dándole la gloria y la honra a nuestro Dios. Una oración de alabanza para la gloria de Dios. Bendito Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta hora, Señor, de la tarde, te alabamos, te bendecimos, te damos la gloria y la honra, Padre Celestial. Recibe esta alabanza, Padre Santo, que es para el engrandecimiento de tu obra aquí en la tierra, Señor. Gracias, Señor, muchas gracias por darnos la oportunidad, Señor, de alabarte, de bendecirte, de darte la gloria, la honra, oh mi Padre Celestial. Alabado seas, Padre Santo, alabado sea tu nombre en toda la tierra, Padre Santo. Te alabamos, Padre Santo, y te glorificamos, porque para ti no hay nada imposible, mi Dios, para ti todo es posible. Alabado seas, Padre Santo. Recibe esta oración, Señor, que hacemos con gozo, con alegría, Padre Santo, para tu gloria, mi Padre bendito. Alabado seas. En el nombre de Jesús te lo ruego y te lo suplico, Señor, a quien sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Amén. La palabra de nuestro Dios dice que es hermosa la alabanza de la boca de los niños. Formaste la fortaleza, y en este momento la familia de nuestro hermano Gamaliel y nuestra hermana Omega alaban a Dios con estas dos alabanzas. Demos gracias al Señor y alabaré. Vamos a entonar dos alabanzas para la gloria de Dios. La primera es demos gracias al Señor y la segunda es alabaré al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tu amigo, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tu amigo, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Cuando el número de los redimidos todos alababan al Señor. Unos cantaban, otros oraban, y todos alababan al Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Cuando el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos cantaban, otros oraban, y todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré.
Amén. Vamos con la adoración a nuestro Dios y en este momento vamos a interceder a favor de nuestros hermanos y de cada uno de los que estamos padeciendo en este momento, pero también vamos a agradecer a nuestro Dios todas sus bendiciones. Les invito para orar. Nuestro Dios y nuestro Padre, en esta hora nos acercamos delante de ti reconociendo que no tenemos ningún mérito, solo es en los méritos de tu Hijo Jesucristo, quien está a tu diestra, y tu Espíritu Santo que intercede delante de ti para aceptar nuestras oraciones. Por ello nos acercamos a ti diciéndote que eres el único digno de recibir la gloria, la honra, el poder y la magnificencia, pues tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen. Es por tu voluntad, Señor, que nosotros existimos, Señor. Por ello te bendecimos y te agradecemos este privilegio de poder adorarte, Señor. Ahora estamos delante de ti, Señor, también para pedirte, para interceder y para rogarte, Padre, que te muestres a nosotros con misericordia, porque muchas son tus misericordias, Señor. Intercedemos a favor de nuestros hermanos que en estos momentos están pasando enfermedad. Muchos conocidos, otros tal vez no conocemos, Señor, pero en este momento te estamos pidiendo por nuestros hermanos de la Iglesia Nueva Jerusalén, sus campos, por nuestros hermanos, Señor, en el estado de Tabasco que están sufriendo por medio de esta enfermedad del COVID, por cada uno de ellos, Señor, de los que están internados, de los que están en sus casas. Te rogamos tu bendición y tu intervención divina, Señor. También como sociedad femenil, se tenía planeado visitar los hospitales para llevar medicina, para llevar apoyo a los niños que están hospitalizados, Señor. Pero debido a esto no se ha podido hacer, pero también, Señor, tenemos un arma que es la oración, por lo cual te estamos pidiendo, Señor, que tú seas con cada uno de esos niños que están hospitalizados, que tú seas con ellos, Señor, que les bendigas, que mitigues sus dolores, Padre. Padre, te pedimos por ellos, por los niños de nuestra iglesia, Señor, que están enfermos, por los jóvenes, por los adultos, Señor. Rogamos tu intervención divina, Señor. Y sabemos, Señor, que tú eres el único que puedes dar sanidad a nuestro cuerpo. Por ello a ti vamos, Padre, porque no hay ningún otro nombre en la tierra, solamente tu nombre. Asimismo, Señor, te agradecemos, porque muchas son tus bendiciones, Señor, las que has derramado en nuestras vidas. Gracias, Señor, por todos los que cumplieron años durante esta semana. Gracias, Señor, por cada una también de las aflicciones, de las pruebas que hemos podido pasar en tu nombre, Señor, porque tu palabra nos dice que demos gracias en todo. Y ahora te agradecemos, Señor, porque es a través de ella que podemos crecer espiritualmente. Por ello bendecimos, alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. Gracias en el nombre de Cristo, nuestro Salvador y Maestro. Amén. Continuamos con nuestro orden y en este momento les invito para que busquen en el libro de Josué, capítulo 24, y vamos a leer los versículos 15 y 16. Josué, número 24, los versículos 15 y 16. Y la palabra de nuestro Dios dice: por lo tanto, ahora ustedes entréguense al Señor y sirvan fielmente. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto, y sirvan solo al Señor. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir: a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Josué, capítulo 24, versículos 15 y 16. En este momento vamos a escuchar la palabra de nuestro Dios que está en labios de nuestro hermano anciano de iglesia, Leobardo Alejandro Quiroga. Escuchemos con atención. Damos gracias a Dios a todos y cada uno de los que en esta hora estamos reunidos, y agradecer a la Sociedad Femenil Dorcas por la bendición de
compartir la palabra de Dios en esta hora. El tema que estaremos en esta hora meditando se llama La Escritura enseña la función de la familia. Y vamos a leer Josué capítulo 24 del verso 15 al 16. Dice la palabra: por lo tanto, ahora ustedes entréguense al Señor y sírvanle fielmente. Desháganse de los dioses de sus antepasados. Adoren al otro lado del río Éufrates y en Egipto, y sirvan solo al Señor. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quién van a servir: a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Amén. Esta es la palabra de Dios. Hay un contraste donde el Señor nos invita a reflexionar cuál era la vida que llevaba el pueblo de Israel antes, y posteriormente le hace la pregunta al Señor: ¿y a quién vamos a servir? Y en ese tema central precisamente está el tema de esta hora. La Escritura enseña la función de la familia. Y vamos a meditar en esta parte en tres rubros muy importantes. Primero, sobre la responsabilidad que tienen los padres en la enseñanza y dirección de los hijos. Vamos a también ver la parte de la disciplina que los padres también ejercen. Y en tercer lugar, la adoración que tenemos que llevar a cabo en nuestras familias, en nuestro hogar, en la enseñanza de los hijos en este caso. Si nosotros analizáramos un poco la familia en estos tiempos de la vida contemporánea, vemos que ha habido un impacto en la familia. Ahora ese impacto está en nuestros corazones, ideas y acciones que el mundo ha traído y que son por lo general a veces contrarias a las ideas que el Señor ha plasmado en la palabra del Señor. Ese impacto negativo involucra a los padres, involucra a los hijos, involucra a la familia en forma integral, de tal manera que la familia de alguna manera se ve vulnerable ante esta situación que vive en nuestros tiempos que nos toca. Por ello, la educación formal de los niños no nada más se basa en el aspecto de la educación que llevamos en la primaria, secundaria, en fin, en la preparatoria o la universidad, sino que también debe de demostrar un crecimiento a la par en la vida espiritual en cada una de las familias. Podemos preguntarnos en esta hora, cuando vemos una iglesia sana, una iglesia que predica a Cristo, una iglesia donde se enseña la palabra, la doctrina, y vemos que es luz en medio de una región, de una zona, un estado, en una comunidad, allá en una ranchería. Y si preguntáramos nosotros por qué esa iglesia refleja un crecimiento espiritual y por qué las familias, en este caso, ¿quiénes son las que se congregan? Daremos cuenta de que son familias que están enseñando la palabra de Dios en sus hogares, que sus hijos están en sujeción conforme a lo que Dios ha llevado a la práctica para nuestras vidas y nos ha dejado plasmado en la palabra de Dios. Por ello debemos de preguntarnos en esta hora: ¿cómo refleja mi familia en la iglesia y cómo entre todos estamos reflejando ese crecimiento espiritual? Por ello es importante que la disciplina de los padres para con los hijos sea ejercida regularmente y siempre y constantemente, porque a través de ella entonces vamos a ver estos importantes crecimientos en nuestra amada iglesia. Cuando lo contrario no sucede, entonces a veces se involucran acciones, como por citar los derechos humanos y la dignidad infantil, cuando la disciplina no se ejerce. Pero la disciplina no es un aspecto de
estar de castigo, sino más bien enseñando a los niños, a los jóvenes, lo que son las normas, las reglas, las conductas, las formas en que ellos van a superar también en su vida personal y espiritual aquellos problemas que ellos tengan. Por eso es importante entonces que la palabra de Dios sea enseñada allá en las casas, en cada hogar, porque entonces tendremos familias fuertes, fortalecidas por la palabra de Dios. En el caso de que no suceda, entonces encontraremos lo que se ha llamado un analfabetismo bíblico, que es realmente la falta de conocimiento de la palabra de Dios y que como consecuencia nos lleva a la idolatría. Por ello es importante entonces reflexionar en esta hora cuál es la función de la familia conforme a la palabra de Dios. Por lo tanto, podemos decir entonces que las implicaciones que la Escritura tiene en el pensamiento y en la práctica del creyente es de suma importancia, ya que estamos bajo la autoridad y el gobierno de Dios. Y por lo tanto los padres deben instruir en los caminos del Evangelio a cada uno de los niños jóvenes para ser edificados en disciplina, para que también podamos tener familias que adoren en espíritu y en verdad y que reconozcan cada uno de nosotros la grandeza de vuestro Dios. Por ello es importante entonces reflexionar en esta hora las implicaciones que tiene en el tiempo que nos toca vivir y la responsabilidad de cada uno de los padres en todo momento. Hemos escuchado en algunas ocasiones algunas reflexiones, podríamos llamar, o podríamos decir algunas formas de expresión de algunas personas. Y entonces esas expresiones a veces nos hacen reflexionar, a veces en una forma muy sencilla. Decía un destacado anciano: prefiero hoy que mis hijos lloren que no en mi vejez tenga que llorar un servidor, dice. ¿Qué nos decía este varón de Dios? Nos decía que es momento de reflexionar en la conducción de cada uno de los niños y los jóvenes, para que cuando uno llegue a viejo, entonces haya paz, haya tranquilidad, pero también sobre todo haya conducción de la familia, porque el consejo sano siempre lo buscarán los hijos y los jóvenes. Tenemos que estar preparados. Por lo tanto, en primer lugar vamos a ver lo que es la enseñanza y la dirección teocéntrica. Dice Proverbios 1:8: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Ahí nos instruye la palabra de Dios a escuchar a nuestros padres y a no despreciar lo que ellos realmente con su corazón, con gran amor, nos instruyen a cada uno de nosotros como hijos. Como padres tenemos que tener sabiduría de lo alto, pedirle a Dios que nos instruya también para que de nuestra boca salga palabra de sabiduría. En segundo lugar, vemos en Proverbios 4:1: oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estar atentos para que conozcáis cordura. En estos tiempos que nos toca vivir, tenemos que tener sabiduría para conducirnos en todos los ámbitos donde transitamos, seamos niños, jóvenes o adultos, porque cuando hemos escuchado la enseñanza de nuestros padres, nos ayuda en el caminar diario. El pueblo de Israel, siempre en el capítulo 6 de Deuteronomio, se le repetía la instrucción, precisamente, donde los padres se les daba la gran responsabilidad de enseñar los mandamientos y los decretos de Dios, así como de transmitir estos a sus hijos. Y se transmitía en forma constante. Era una forma en el Antiguo Testamento de que los padres son los responsables entonces de la educación, la enseñanza de la palabra de Dios. Esa es la primera
instrucción que nos deja la palabra de Dios. Pero también nos dice, no desprecies lo que tu padre y tu madre te instruyen cada día. Es importante que cada padre tome en sus manos la gran responsabilidad de instruir a sus hijos, primeramente en el temor de Dios, ese lugar tan especial que cada uno le debe de dar a Dios en su vida, y también para que ellos no fracasen en su labor y responsabilidad, porque es delegada por el Señor a los padres en la enseñanza de los hijos. Por eso es importante el conocimiento bíblico y la instrucción de Dios en cada uno de los niños, en cada uno de los jóvenes. Y no podemos dejarle esta instrucción a la escuela de formación cristiana, a nuestros líderes, a nuestras maestras y maestros, sino que debe ser en el hogar, donde el Señor ha dejado esta responsabilidad a los padres de instruirlos en la palabra de Dios, también en los aspectos de la vida práctica y cotidiana, para que ellos se conduzcan con sabiduría y con inteligencia en su caminar diario. Por eso es el llamado en estos tiempos para nosotros, para los padres, para los hijos, de que debemos de nuevamente regresar a nuestro primer amor, porque ese primer amor lo debemos llevar cotidianamente, es la parte esencial para nuestras vidas. También vemos un aspecto que hemos mencionado en el analfabetismo bíblico, que es una dificultad que generalmente existe en la lectura de la palabra de Dios, en la meditación y en el interés propiamente de la palabra de Dios, lo cual lleva muchas veces a las familias en decadencia y a la tristeza de ver a sus hijos lejos del conocimiento de Dios. Recordamos algunas acciones de algunos hijos de algunas familias que cuando son niños no dejan de congregarse, llegan a ser jóvenes y posteriormente cuando ya son adultos se les deja de ver. Y esto es precisamente porque se ha faltado la continuidad de la enseñanza de la palabra de Dios. Aun cuando son jóvenes, la instrucción no debe de faltar. Por eso dice un autor, Tip Trips, dice, no debiéramos poner presión para conseguir buenas notas, porque son importantes, no son tan importantes, perdón. Lo importante es que nuestros hijos aprendan a hacer su trabajo diligentemente delante de Dios. Debemos de enseñarle a cada uno de nuestros hijos a conocer a Cristo, a ser fortalecidos por la palabra de Dios y poder trabajar para la gloria de Dios. Como dice su palabra, y todo lo que hagáis, sea de hecho o de palabra, hacerlo para la gloria de Dios. Si eso en primer lugar lo enseñamos a los niños, a los jóvenes y aún a aquellos adultos que se han apartado de las cosas de Dios, van a comprender que las acciones que hagamos en nuestra vida secular y también en nuestra vida espiritual están emparejadas, no están divorciadas, porque si nos instruimos en una carrera, también se glorifica el nombre de Dios. Pero si también somos emprendedores, obreros, campesinos, en lo que Dios nos haya puesto, Dios también lo glorificamos. Los apóstoles son una enseñanza importante para nosotros. Hubo de todos. Hubo un médico, el médico Lucas. Hubo también un recaudador de impuestos, Mateo. Un contador público, como podíamos decir en los tiempos de ahora. Pero también hubo obreros. Hubo llamados, hubo pescadores. Así que Dios llama a todos con diferentes formas. Entonces debemos instruirlos en la palabra de Dios. Debe de ser prioridad instruirlos en la palabra de Dios y también darles una carrera si hay entre nuestras posibilidades, porque es importante que estén preparados en todos los ámbitos de la vida, no nada más pensando únicamente en la educación, sino la educación integral, donde todo se refleje la palabra de Dios en el crecimiento de los niños. En segundo lugar, encontramos la disciplina edificante. Esa disciplina
Se ha dicho que la disciplina es una virtud moral, asociada a la capacidad para llevar una vida ordenada, en concordancia con nuestros principios, deberes, objetivos y necesidades, y en observancia de las normas de comportamiento social. El apóstol Pablo nos enseña en una forma sencilla de lo que es la vida de un atleta. La disciplina de un atleta nos indica que es una persona que cuida su alimentación, que es una persona que llega a tiempo a las prácticas que tiene que llegar y que tiene que tener un tiempo de ese periodo de práctica y que existen días donde tiene que llegar. Si hay sol, si hay lluvia, todo lo tiene establecido bajo una normatividad. Ese ejemplo que nos da el apóstol Pablo y que el Señor Jesús nos da muchos ejemplos también en la palabra de Dios para vivir la vida contemporánea, es también un ejemplo para nosotros de vivir en disciplina. Es decir, también tener la capacidad, que seamos ordenados, que tengamos principios, deberes y que también tengamos objetivos y también necesidades que cumplir. Ante todo ello, entonces, la disciplina no es un objetivo como de castigo, sino realmente es una normatividad para que nosotros podamos llevar una vida ordenada, conforme a la palabra de Dios, para que cuando nos pidan cuenta el Señor algún día delante de Él, podamos decir verdaderamente, mis padres me enseñaron la palabra de Dios, fui instruido por la palabra de Dios en mis tiempos de juventud, y ahora que estoy grande puedo decir que el Señor me ha bendecido. He podido conducirme con valores éticos y morales en la sociedad que hoy me toca vivir. Podemos decir entonces que los padres son los responsables en la enseñanza, pero también en la disciplina, en las correcciones. Decirle a los hijos cuáles sus deberes, sus responsabilidades. Sobre todo, hacerlo con amor, con prudencia. Ante todo, cada padre, cada madre, podamos decirle gracias Señor, porque me has dado esa palabra de sabiduría para instruir a mis hijos. Cada miembro de la familia debe tener un rol. El hijo debe someterse a los padres. La esposa debe someterse al esposo, como la iglesia a Cristo. Y el esposo debe someterse a Cristo. Entonces estos roles son indicados por Dios en su palabra para que en su momento agraden, glorifiquen el nombre del Señor. Todas las familias entonces hay un orden que Dios ha establecido. Si el varón se somete a Cristo Jesús, la mujer también se someterá a su esposo con sabiduría, con inteligencia. Y ellos dos, como dice el proverbio, instruirán con sabiduría, con inteligencia, aplicarán la disciplina, no correctiva, sino preventiva, la instrucción antes de que suceda algo, y siempre lo harán con amor, siempre pensando edificar la familia. Verdaderamente es un reto en nuestros tiempos que nos toca vivir. Somos bombardeados por todos lados y ahora tenemos que pedirle, y siempre, desde la juventud hasta ahora siendo padres, que el Señor nos indique en su palabra cómo instruir a nuestros hijos, porque el Señor nos va a pedir algún día cuentas y tenemos que entregar esas cuentas bien, hermanos. Hay hijos que actualmente ya están fuera del camino del Señor, no quieren nada con el Señor, y vemos madres y padres sufriendo muchas veces en estos problemas donde han venido porque la falta de instrucción de la enseñanza de la palabra de Dios y la disciplina no se hizo en su momento adecuado. Por eso Efesios nos recuerda en su capítulo 6, verso 1 y 3, a los padres y a los hijos: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces el Señor nos instruye a obedecer
a vuestros padres. Y también nos dice que debemos honrarlos, darle un lugar de respeto en todo lo que ellos hacen también. Y es un primer mandamiento con promesa, para que tu vida sea larga en esta tierra, para que puedas caminar en ella. Por eso podemos decir, cuando vemos la clase de catecúmenos, un versículo tan sencillo, que siempre viene en la portada de nuestro libro de catecúmenos, de doctrina. Y dice en Proverbio 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Palabras muy sencillas de Salomón para nuestra vida. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Podemos decir diferentes textos bíblicos, pero aquí resume en pocas palabras el Señor lo que debe ser la responsabilidad de los padres con los hijos en la enseñanza y en la disciplina, en esa comunión que se debe tener diaria, cotidiana. Es un trabajo arduo, es un trabajo que requiere horas extras, es un trabajo donde el padre y la madre tienen que llevar a los pies de Cristo Jesús a sus hijos, y cada día, en todo momento. Y pareciera que la labor termina cuando los hijos se casan, y realmente es cuando comienza otra diferente etapa, donde hay que ahora que orar por la esposa o el esposo de la hija o del hijo, y orar por esos niños que traerán bendición a la familia. Así que, hermanas y hermanos, estemos preparados. La responsabilidad son de los padres, no de los abuelos, en la enseñanza de la palabra de Dios. Y la disciplina también corresponde a los padres. Entonces, cuando no lo hacemos, hermanos, y son como hijos del pacto, el Señor también nos disciplina. Porque dice en Hebreos 12, 6 y 7, versículos 12, 6 y 7, dice lo siguiente: porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Dios tiene un plan para cada uno de nosotros como padres y como hijos. Busquemos cada día al Señor. Emplear la disciplina correcta edifica a los niños, edifica también a las familias, ya que reconocemos que los niños no nacen ética y moralmente neutros, nacen en pecados, y también nosotros. Por lo tanto, tenemos que aprender a enseñarlos y a disciplinarlos. Entonces ellos al términos y al paso del tiempo van a ir ellos comprendiendo que la corrección los lleva precisamente a una vida diferente, pero también les mostramos el camino, que es el camino de la salvación, para que ellos un día también tengan ese encuentro verdadero con Cristo Jesús, igual que nosotros un día tuvimos esa bendición. Por eso, hermanos, debemos instruir al niño desde su tierna edad, y pensando siempre que aunque fuere viejo, no se apartará de él. Y en tercer lugar vemos la adoración familiar, que debe ser integral. La adoración es importante en la vida. Significa entonces en nosotros que se desarrolla en nuestra vida en primer lugar una enseñanza y una disciplina para que correctamente podamos adorar al Señor. Ellos nos va a llevar en la enseñanza de la palabra de Dios y también en la disciplina a una adoración verdadera, y será por generaciones. Qué bendición escuchar hijos de hermanos y hermanas, a nuestros hijos, cuando dicen: mi madre me enseñó a hacer el devocional y hoy lo hago con mi esposa y mi primer niño. Qué bendición tan grande, hermanos.
Hoy tenemos ese reto. Busquemos al Señor. Pensemos en todo momento cómo a través de los primeros libros de la Biblia, de allá cuando vemos la vida de Abraham, cuando depende de Dios en todo momento, de su hijo Isaac, adoraron y glorificaron el nombre de Dios y ese reto tan importante que le dio a Abraham el Señor cuando lo llevó a que lo iba a sacrificar. Ante todo, no dudo que Abraham, yo no dudo, por fe, porque es padre de fe, nunca dudó en su corazón Abraham que su hijo iba a ser bendecido y él también. Por eso, hermanos, cuando llevamos a vuestros hijos al culto familiar, a la enseñanza de la palabra de Dios, a enseñarlos a adorar y glorificar el nombre de Dios, encontramos hijos que le dan ese lugar preponderante en la vida al Señor. Y siempre se acuerdan cuál es el día del Señor. Y donde estén, no necesariamente tienen cuando son adultos, que esté papá y mamá recordándoles qué es lo que hay que hacer, sino que ellos ya saben, porque fueron enseñados, disciplinados, instruidos en la adoración de Dios, y que saben que todo lo que hacen glorifican el nombre de Dios, y también su familia, su esposa o su esposo, glorifican el nombre de Dios. Tenemos grandes retos como familias en Cristo Jesús, pero en todo ello debemos reconocer que nuestro Dios es el creador, el proveedor, el dueño y soberano de todo lo que existe, y que tenemos el mandato y la responsabilidad y el gran privilegio de enseñar a nuestros hijos en la alabanza, en la adoración, como un acto de fe cotidianamente, hermanos. Podemos concluir diciendo lo siguiente, este tema de esta hora. La Escritura enseña la función de la familia en la vida de cada una de los creyentes, de los niños, de los padres. En primer lugar, la Escritura delega la responsabilidad de instruir a los niños, a los jóvenes, a nuestros hijos, en los estatutos y decretos que el Señor ha dejado revelados en su palabra. Eso es la instrucción que nos deja, es la enseñanza de la palabra de Dios. En segundo lugar, la disciplina es una tarea que corresponde netamente a los padres y que en estas cosas debe ser ejercida con temor y temblor, reconociendo que nuestros hijos, tal como nosotros, son pecadores y que esta disciplina será edificante y amorosa en la medida que cada uno de nosotros la haga, en la medida que cada uno delante del Señor tome la batuta, la misma disciplina que Dios el Padre aplica en nosotros como hijos cuando nos comportamos de manera equivocada y desea que nosotros regresemos al camino. Dios tiene un proyecto para cada uno, tiene un propósito para nuestras vidas. Entonces, si tiene un propósito el Señor, debemos de enseñar a nuestros hijos en amor para que sea edificante la disciplina. Una disciplina que sea preventiva, no correctiva, sino que sea edificante conforme a la palabra de Dios. Y en tercer lugar, que todo lo que conlleva la enseñanza y la disciplina permitirá a cada uno de nosotros, traerá como bendición para nosotros, que la instrucción que nos ha dejado el Señor en su palabra, llevaremos a vuestros hijos a comprender el lugar que le debemos de dar al Señor en nuestras vidas como hijos y como padres. Que este sea nuestro sentir, hermanos. Que este sea la enseñanza que practicamos diariamente. Y gracias a Dios porque nos permite reflexionar en su palabra. Que el Señor nos bendiga en esta hora y siempre. Amén. Para finalizar este orden de culto, el pastor Edgar de la Rosa va a tener la oración de la consagración de las ofrendas
La oración final y bendición pastoral. Padre, te ofrecemos en este momento el ofrendar de cada una de tus hijas. Permite que tú lo recibas en tu santa gloria y derrames tu bendición y santificación sobre cada ofrenda que nuestras hermanas han consagrado a ti. De igual manera, recibe este orden de culto y permite, Señor, que tú lo perfecciones por la obra de tu Santo Espíritu. Oramos presentando todo en el nombre de tu Hijo amado, tu Hijo Jesucristo, que es también nuestro Salvador. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Amén. Que la gracia abundante de nuestro Señor Jesucristo, así como el amor infinito de Dios, nuestro Padre eterno, y la comunión de su Santo Espíritu, sea en la vida de cada una de ustedes y sus seres amados, sea con sus respectivas sociedades y círculos femeniles, y sea con todo el pueblo de Dios, ahora y por siempre. Amén.